invadieron, ¿no? Para nosotros es temporada alta, más que nada por los juguetes. ¿Qué opinas acerca de los videojuegos? Híjole, ahí en tu casa nada más hay uno muy sencillito y que tiene como 4 juegos y porque lo pidió mi hija a Santa Claus y por eso lo trajo Santa Claus, pero en sí no me gustan porque es pérdida de tiempo y no les enseña a los niños nada bueno. ¿Qué sintieron o qué pensaron cuando descubrieron que no era cierto, que no existían? Yo siempre supe que no existían. La figura de Santa Claus se construyó sobre la de San Nicolás, obispo turco del siglo IV, cuyo mito y culto se expandió por toda la Europa medieval. La tradición de San Nicolás llegó a Nueva York en 1621 con los emigrantes holandeses. Washington Irving, en 1809, escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo patrón holandés, Sinterklaas, hasta transformarlo en el precedente de Santa Claus, pronunciación que los angloparlantes le dieron al nombre holandés. Un dibujante satírico, Thomas Nast, entre 1863 y 1886, creó progresivamente la imagen básica del Santa Claus a través de sus ilustraciones publicadas en la revista Harper's. El ya popular personaje pasó a Gran Bretaña a mediados del siglo XIX y de allí a Francia, donde se fundió con el bonhomé Noël, origen del también llamado Papá Noel. Así es como vemos extenderse la figura de Nicolás bajo las designaciones inglesas de Father Christmas, la francesa de Père Noël y la escandinavia Juleman, entre otras. Los primeros colonos europeos llegaron al norte de América hace unos 350 años y entre ellos inmigrantes holandeses llevaban en la proa de sus barcos mascarones con la imagen de San Nicolás, a quien consideraban protector de los marinos. Los niños holandeses llamaban a San Nicolás Sinterklaas y después Sinterklaas, de donde procede la designación moderna de Santa Claus. En las noches del 5 al 6 de diciembre, tradicionalmente se les enseñaba que se recibían los regalos que San Nicolás traía en un cesto, mientras cabalgaba sobre un caballo blanco. Hace más de 200 años, la fecha del 6 de diciembre se cambió por la más generalizada, la del 25 de diciembre. ¿Tú crees en Santa Claus? No. ¿No? No, ¿Por qué no crees en Santa Claus? porque lo creó Coca-Cola. La imagen actual de Santa Claus Papá Noel se le debe a la compañía refresquera Coca-Cola, que en 1931 le encargó al pintor Habdon Sundblom que remodelara el personaje de Nast para hacerlo más humano, atractivo y creíble. El aspecto de un vendedor jubilado llamado Louis Pretisse sirvió de base a Sundblom para crear en sus óleos pintados entre 1931 y 1966 la figura moderna de Santa Claus, popularizada por la publicidad de Coca-Cola y por el cine norteamericano. El pintor retrató a sus propios hijos y a sus nietos en los anuncios y, a la muerte de Pretisse, añadió al rostro del personaje sus propios rasgos nórdicos. Pero, ¿sabía usted que el dios Odín es el padre de San Nicolás y el abuelo del famoso Santa Claus? Odín era el más grande dios de las mitologías celta y teutónica del norte de Europa. Para los escandinavos, esta deidad regía el mundo, era el patrón de todas las ciencias y el inventor de poesía y de la magia. Los escandinavos creían que el dios Odín poseía un maravilloso trineo tirado por 8 corceles, llamado Sleipnir, y bebía en las fuentes de Mimir o las fuentes del infierno. Durante el Yule Log de los celtas y teutónicos, el dios Odín presidía la fiesta para dar los premios o castigos a quien se lo merecía. Él se presentaba luciendo su gran barba blanca, su chaqueta azul y un sombrero ancho con ribete. El dios Odín tenía muchos hijos y era considerado el padre de todos los dioses nórdicos. En Holanda se le conocía como Wotan, dios pagano que concedía dádivas durante el solsticio de invierno. Se le ofrecían sacrificios de sangre, así como heno, agua y zanahorias para su caballo blanco. También contaba con una barba blanca y un gran gorro color rojo. A raíz del sincretismo religioso, se le cambió el nombre por el de San Nicolás, que según la tradición, llegaba en un corcel blanco y bajaba por las chimeneas para dar obsequios a los niños.
Por su parte, los pequeños le dejaban en los calcetines heno y zanahorias para su caballo. En otros lugares de Europa se hacía acompañar por gnomos, duendes, brujas y demonios, quienes le ayudaban a realizar su labor. El profesor de antropología en el colegio de Hamilton, Earl W. Count, en su libro 4000 años de la Navidad, declara: no sabemos cómo fue exactamente que a través de los siglos un obispo de Asia Menor y un dios pagano de los alemanes se combinaron para crear la figura de Papá Noel. Sea el niño Dios, los santos reyes o Santa Claus, es indiscutible, la Biblia condena la mentira. No importa que sea sobre pretexto de que los niños no pierdan la inocencia y la ilusión, sobre todo si estas prácticas son de origen pagano. La celebración de Nochebuena también tiene orígenes remotos. En Babilonia se conmemoraba el Año Nuevo en primavera, igual que en Roma, hasta que en el año 140 a.C. se instituyó el 1 de enero como el primer día del año. El emperador romano Julio César creó el calendario juliano, donde designó enero como el mes para empezar el año, en honor al dios Janus. El 1 de enero, los romanos celebraban a Janus con un gran festival frente a las grandes puertas del templo edificado en su honor. Los rituales para desear y atraer la buena suerte para un año que inicia se remontan a aquellos festivales en honor a Janus de la Roma pagana. Esta fecha cayó posteriormente en el olvido hasta que hace apenas 300 años y por motivo de reajustes en el calendario religioso, desde 1582 pasó a ser el 1 de enero. ¿Dice la Biblia la fecha exacta del nacimiento de Jesús? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos dice que en el momento de Jesús nacer se encontraban pastores no lejos de Belén, en una región que hasta hoy se la conoce como el campo de los pastores. Bueno, el mes de diciembre en la tierra de Israel ya es invierno e inclusive muchas veces nieva en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Belén, que se encuentra a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Por ejemplo, dice, pastores dormían con sus rebaños en las lomas. Pues en invierno ningún pastor duerme en las lomas. En esta época es muy difícil, yo inclusive diría casi imposible de encontrar pastores en esta región, ya que el clima es muy frío, no hay vegetación, y es por esto que los pastores que van de lugar en lugar, ellos son beduinos en nuestros días, en la época ya de fines del otoño, inicios del invierno, bajan a la región del Mar Muerto, la cual se encuentra 1200 metros más abajo de la región de Jerusalén. Jerusalén está más o menos de 700 a 800 metros sobre el nivel del mar. El Mar Muerto se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar. Y en la época de diciembre, enero, febrero, inclusive hasta marzo, encontramos a los pastores en la región del Mar Muerto, en la región del Valle del Jordán, en la región de Jericó. En abril, mayo, el verde de la región del Mar Muerto desaparece por completo. Y es entonces cuando los pastores comienzan a subir hacia la región de Jerusalén, a la región de Belén, donde acaba de ocurrir la siega del trigo, de la cebada, y entonces ahora sí los campesinos permiten a estos beduinos, permiten a estos pastores que suban con sus rebaños en estos campos donde se había cultivado el trigo. Y este es en la realidad lo que se conoce como el campo de los pastores. Aquí se quedan estos pastores durante todo el verano, ya que tienen agua y tienen comida para sus rebaños, hasta la época del otoño. Y ya a fines de octubre, noviembre, vuelven nuevamente hacia la región del Mar Muerto, ya que se pone muy frío en la región de Jerusalén, y el círculo comienza otra vez. Es por esto que es difícil pensar que Jesús nació en la época o en el mes de diciembre, ya que es muy difícil encontrar pastores en esta región, y entonces lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 2 no sería cierto. Lo interesante es que cuando vemos el calendario romano junto con el calendario hebreo, podemos advertir, si no el nacimiento exacto del día y la fecha, sí podemos advertir la época. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista tenía 6 meses
más que Jesús. Y a través del padre de Juan el Bautista podemos establecer perfectamente la época del nacimiento de Jesús, que es en el otoño, pero no en el invierno. El calendario hebreo es un conjunto del calendario del sol y de la luna. Según el calendario hebreo, el primer día en el mes es el día que la luna nace. El día medio del mes es siempre el día que la luna está completa o llena. Y el último día del mes es el día que la luna se muere y se desaparece. Aquí, también en hebreo, el mes en hebreo se llama Yareach y la luna se llama Yareach. Y es un calendario lunar. En la realidad sigue las épocas de la agricultura, de los diversos cultivos, y es un calendario que tiene 12 meses. Pero diferente al calendario que se usa en la mayor parte del mundo, que es un calendario más reciente, lo que llamamos el calendario gregoriano, y que está basado en el sol. Pero en el año del lunar tiene 354 días y en el año solar tiene 365 días. El calendario lunar necesita una corrección de más o menos cada 3 a 4 años. Aumentan un mes. Este mes se llama Adar. Hay Adar Aleph, Adar 1 y hay Adar Bet. El calendario o el año hebreo comienza en la primavera, que es la época que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y esto nosotros lo entendemos del libro de Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 23. Pero la clave está en el versículo 5, donde leemos: en el mes primero, a los 14 del mes, entre los 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor 7 días comeréis panes sin levadura. Así como leemos la continuación, podemos ver que esta fiesta se realiza realmente en la época de la primavera, la época en que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y entonces el primer mes del año, que es el mes de Nisan, nos toca más o menos en marzo o abril. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, encontramos el primer verso para nuestra investigación. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Para entender este versículo, tenemos que saber qué es lo que quiere decir, como leemos aquí, que era de la clase de Abías. Según este libro, que equivale al primer libro de Crónicas, en hebreo se llama Divrei Hayamim, se explica que el servicio al templo fue dividido en 24 suertes. Se dividieron los 12 meses en 24 quincenas, o en otras palabras, cada 2 semanas tenemos una quincena, y en esta quincena servía la casa de un sacerdote con sus hijos. Y a Zacarías le tocaba la octava suerte, que corresponde al mes hebreo Tamuz, que es junio y julio. Ahora, por lo general, en la costumbre judía se conserva muchísimo la ley, y podemos probablemente pensar y llegar a la conclusión que en la época del segundo templo se conservaba la misma secuencia de la que se conservaba en la época del primer templo. Y ahora pasamos a otro pasaje muy interesante que nos puede ayudar en nuestra investigación, el cual también se encuentra en el libro de Lucas, en el primer capítulo. Leemos aquí en el
versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Estamos hablando aún de Zacarías, el sacerdote. Y entonces en el versículo 24 leemos, después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces llegamos a la conclusión que si Zacarías sirvió en el templo en el mes de Tamuz, muy probablemente su mujer quedó embarazada en el mes de Av, que es el próximo mes, y es más o menos en la época de agosto. En el Evangelio de Lucas aún, en el capítulo 1, leemos en el versículo 39 que dice así, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque sé que me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Bueno, si llegamos a la conclusión que Jesús nació 6 meses después de Juan Bautista, ahora contamos 6 meses desde cuando Elisabet concibió a su hijo y llegamos al mes de Tebet, que va a ser más o menos diciembre o enero. Si contamos de aquí en adelante otros 3 meses más para el nacimiento de Juan Bautista, vamos a llegar al mes de Nisan, o en otras palabras, vamos a llegar a marzo o abril. Él nació en la primavera, él nació en el primer mes del año hebreo. Si Jesús fue concebido 6 meses después de Juan el Bautista, entonces debió haber nacido en el mes de Tishrei, que equivale a septiembre y octubre. Según lo explica el escritor Eddie Chumey en su libro Las 7 fiestas del Mesías, no es ninguna coincidencia que en dicho mes se lleven a cabo las fiestas de las trompetas, donde se celebra el Año Nuevo Judío, el Yom Kippur o Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos, que conmemora la entrada a la tierra prometida. Añade que tiene un sentido profético, ya que estas fiestas en conjunto celebra la buena nueva de la llegada del Mesías, Jesús, para el perdón de los pecados, para que el hombre pueda tener vida eterna. Los esfuerzos de la Roma pagana de unir el paganismo con el cristianismo, sin respetar al Señor Jesús, igualándolo a los dioses creados por los hombres, es herencia que data desde la antigua Babilonia, sin que nadie se haya atrevido oficialmente a denunciar la verdad de los hechos y a cambiar las cosas. Hasta hoy, la tradición supera a la verdad revelada por Dios en su palabra. ¿Se ha fijado usted todas las cosas que el comercio establecido, las escuelas particulares y la gente en general ignorante de las cosas de Dios hace en un tiempo en que Jesús no nació? Qué importante sería que el hombre pudiera advertir que todo esto tiene un centro de la celebración y el centro es Jesús. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Un cristiano de este tiempo no debe abominar la Navidad bajo pretexto de ser una herencia pagana, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ni puede, como el avestruz, ocultar la cabeza de la realidad en que vive. Lo que sí puede hacer es aprovechar la celebración mundana de la Saturnalia para llevar al incrédulo o al religioso al verdadero significado y al entendimiento